Muy buenas tardes una vez más. Para los que no me conocen, soy el pastor Edgar Núñez y esta tarde quiero, así como oramos creyéndole a Dios por un milagro en la salud de nuestro hermano Rubén, quiero que celebremos un par de asuntos que han ocurrido últimamente, que también hemos estado orando por eso. Teníamos una casa allá en California, míreme a mí. La familia Marín tenía una casa allá en California que había dado mucho trabajo para poder venderla. Y ya la vendimos, ¿verdad? Así que nos van a invitar, dice, pero a orar por la nueva casa. Y otra cosa que quiero que usted y yo celebremos esta tarde es de que, ¿cuántos de ustedes conocen al hermano Juan Anguiano? Todos ustedes lo conocen. Y los que no, solo levante la mano. Este hermano Juan Anguiano tuvo un problema cardíaco. Vino un domingo aquí a la iglesia. Generalmente se sientan aquí de este lado. Y no se sentía bien al final del servicio y acabó regresándose a su casa, obviamente. Y como se sintió bien el lunes, pues decidió ir a trabajar, a cortar grama, una compañía en la que trabaja. Y estando en la cortadera de grama, el hombre casi se nos muere de un ataque al corazón. Pero gloria a Dios, Dios lo preservó y el viernes tuvo su cirugía, le pusieron unos bypass. Así que ahora no va a perder el paso, dice, ahora va a estar bien coordinado. Pues celebramos eso también porque creemos que Dios en su misericordia sigue haciendo cosas que sus hijos necesitamos, ¿verdad? Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, vamos a entretenernos hoy entre el capítulo 2, versículo 12 a capítulo 3, versículo 6. El tema de esta semana es mantente firme, no comprometas tu fe. Estaba yo aterrizando allí el viernes en la noche en Sacramento, California, cuando de repente fue un viaje tranquilo, smooth. Pero de repente cuando dicen, bueno, ya vamos a comenzar a aterrizar, ¿cuántos de ustedes han estado en un avión cuando hay esos bumps que les llaman? ¿Cómo se llaman esas cosas? Turbulencia, gracias Yadi. Pero comenzó. Yo venía tranquilo, de repente, se va. Ay, casi mis antiguos, fíjense. Casi se me sale lo. Pero dije yo, Señor, nuestra vida está en un así. Y cuando estábamos cantando la canción, no hay lugar mejor, lugar más alto donde quiero estar. A 3000 pies de altura, pues uno dice, estoy seguro. No está seguro. Escriba esto si usted quiere. Estamos seguros a los pies de Cristo. Oh, eso está buenísimo. Yo lo escribiría, lo pondría en Facebook. Estamos seguros a los pies de Cristo. Tuvimos un viaje muy bonito con Flor, fuimos a asunto familiar, ¿verdad? Yo me fui el viernes y regresé esta madrugada, o salimos de allá esta madrugada, pero fue un viaje muy lindo, muy placentero, y de hacer ministerio en la familia es precioso también. Y fue un tiempo para eso también, poder ir y orar por mi concuño que ha pasado por, su hija dice que ya van 7 y que le quedan 2 vidas. Yo no sé dónde lo sacó ella, ¿verdad? No es una estadística que combine con lo que yo sé, porque dice que son 7 vidas las de un gato, ¿verdad? Pero mi cuñado dice que le dieron 9. A ver. No, pero en serio, se nos ha visto muy grave. Y yo pensaba que realmente lo iba a encontrar en muy malas condiciones. Pero bendito sea el Señor. Está mejorando, está teniendo que cargar su bote de oxígeno, camina lento y todo lo demás. Pero seguimos creyendo que el Dios al que servimos es un Dios de amor y un Dios que cuida de sus hijos, y Alfredo es uno de ellos. ¿Qué estaba pasando? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel,
que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñas a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Verso 15. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Subraye esta parte del versículo que sigue, por favor, si usted puede. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita su nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Padre, en esta hora vengo delante de ti con la intención, Señor, de no solamente de predicar, sino de confirmar, Señor, que tu palabra de exhortación para nosotros es válida en todo tiempo. Para aceptar, Señor, que eres nuestro Dios y nuestro Señor, capaz de redarguirnos, de corregirnos, pero también de expresar tu satisfacción por las cosas que hacemos acertadamente, por lo cual te damos gracias en esta tarde, Señor. Guíame, Dios, ayúdame a comunicarle a los hermanos lo que tú has puesto en nuestros corazones para su edificación y su bendición el día de hoy. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué era Pérgamo? Pérgamo literalmente significa fortificado. No lo busquen en sus notas, a ratito usted va a llegar a ellas. Básicamente el nombre fortificado, y su nombre se deriva, de ahí de ese nombre se deriva la palabra pergamino. Es básicamente una calidad de papel, un tipo de papel que se utiliza en Guatemala, en mi país. Generalmente los pergaminos son utilizados, no sé si todavía, pero se usaban para poder imprimir los títulos de los profesionales. Una persona se graduaba de médico, le entregaban en un papel de pergamino su título con los sellos del gobierno y todo lo demás. Representaba mucho en aquella cultura y sigue representando mucho el día de hoy, lo que le llamamos un pergamino. Ahora, Pérgamo como ciudad era una ciudad bastante próspera. Y no era, por así decir, era una ciudad llena de mucha cultura, muchos eventos culturales. Estaba situada en el tope de una montaña, pero pero muy común en aquella época, en el tope de esa montaña le habían dedicado lo que le llaman a una acrópolis. Una acrópolis es básicamente un conjunto de templos en una sola región dedicados a varios dioses. Así como nosotros vivimos en la metrópolis de Boise, ¿verdad? Que incluye varias ciudades, le llamamos el área metropolitana o el área la metrópolis de Boise. Pérgamo era eso, y ahí estaban ubicados varios templos, como por ejemplo estaba el dios Zeus, el Atenea, Dionisio y Esculapio. Pero había también algo muy curioso, que era la adoración al emperador romano. Cuando yo estaba estudiando esto, me di cuenta y dije, de veras, ¿verdad? Que los emperadores no solo ejercían autoridad, sino que exigían adoración, ¿verdad? Se parece a algunos presidentes, ¿verdad? Pero como dijo Lester hace unos días, cualquier coincidencia es pura casualidad. ¿No? ¿Cómo es la cosa? Cualquier parecido es, por ahí va el asunto. Y estoy yo como el chavo, ¿no? Que no sabe ni qué está diciendo. Pero quiero que usted entienda esto, que uno de los altares más grandes era dedicado al dios Zeus, S-E-U-S. Y el fuego que tenía ese altar se mantenía encendido todo el tiempo. Pero había algo que es espantoso. Cualquier persona que estaba opuesta al sistema sociopolítico o religioso, que fuese cristiano, lo metían en una especie de tonel, de un contenedor, y los quemaban dentro de ese contenedor.
Pero no era cualquiera, no tenía que ser un delincuente, no tenía que ser una persona que hubiese matado 20 personas más, solo tenía que ser cristiano para poder padecer ese tipo de muerte. Ni siquiera era castigo, era solamente el pago que tenía decir soy cristiano. Era un lugar que, aunque era muy próspero y todo lo demás, tenía tantas cosas diabólicas que les puedo decir, el hecho de que Dios le muestre a Juan esta ciudad o esta iglesia ahí, no es una cosa que tenemos que tomar así superficialmente, porque tiene algunas similitudes, algunas semejanzas a lo que vivimos el día de hoy. Dios ve todo eso, ¿verdad? Y dice, todo esto es lo que les está ocurriendo a ustedes, pero debo decirles que debo felicitarlos. Apocalipsis capítulo 2, verso 13, si me hace el favor de acompañarme, dice, no sé, yo sé dónde moras, también sé en dónde está el trono de Satanás. Guardas firmemente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, en donde mora Satanás. La cantidad de cristianos que murieron en Pérgamo, no hay una estadística, pero Antipas parece ser el héroe de cómo fue que este hombre murió. Y le puedo decir que hoy muere mucha gente por la fe en Jesús, que nosotros ni sabemos sus nombres, ¿verdad? Y que permanecen y dicen, soy cristiano, seguiré siendo cristiano, amo a Dios, amo a Jesús, y se mantienen firmes. Ahora, la comparación que yo necesito hacer en función de lo que nosotros vivimos el día de hoy, básicamente nosotros vivimos en un ambiente demasiado hostil en contra no de nuestra conducta, sino en contra de nuestra fe. Usted tal vez no lo puede percibir como realmente es. No lo digo por menosprecio a usted, sino por sus ocupaciones. Muchas veces no hacemos el análisis de qué es lo que está pasando en la corte, por ejemplo. ¿Por qué están promoviendo esas leyes? No pensamos mucho en cómo estas cosas espiritualmente afectarán o cómo es o por qué es que llegaron a llamar tanta la atención al punto de que hoy en día las legislaciones están conduciendo al pueblo, incluyendo cristianos, a conductas que están probando su fe. Si usted se da cuenta, el título que le puse a este estudio básicamente es un ánimo a cada uno de nosotros de mantenernos firmes en nuestra fe, manteniéndonos seguros y no comprometer nuestra fe. Déjeme darle una ilustración al respecto de lo que es el comprometimiento de la fe. Hace algunos días yo estaba conversando con una persona que acabo de conocer y esta persona me decía, mira brother, nadie sabe lo que pasa en la conciencia de las personas. Yo no sé por qué ustedes los pastores piensan que pueden legislar en la conciencia de las personas. Para que yo pudiera mantener la relación con esa persona, pude haberle dicho, sí, verdad, tienes razón. Pero sería comprometer mi fe. Porque nuestro papel como cristianos es exhortarnos unos a los otros, es edificarnos unos a los otros. Y el comprometimiento de la fe o el comprometimiento de nuestras creencias viene en función de no queremos perder algo y por eso preferimos negar en qué creemos o por qué lo creemos. Y lo que pasaba en Pérgamo es muy peculiar, por así decirlo, ¿verdad? No era el único lugar que había tanto cristiano muerto, pero
Es interesante cuando usted lee el versículo 12 de capítulo 2. Dice, según el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué representa la espada de dos filos? Anótelo, Efesios capítulo 6, versículo 17. Pero le voy a leer Hebreos capítulo 4, versículos 12 a 13, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjeme hacer un paréntesis en favor de los que trabajamos en salud mental. Mucha gente no le presta atención a lo que piensa ni a las intenciones de su corazón, y cuando están padeciendo asuntos o desórdenes, piensan que solo es externo y literalmente ignoran que la causa puede ser necesariamente interna. ¿Verdad? De eso podemos hablar en otro momento. Dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que darle cuentas. Hermanos, la espada de dos filos ya nos ha sido entregada. ¿Cuántos de ustedes tienen una espada de dos filos? Levántela, por favor. Levántela. ¿Dónde la? Ok, levante su espada de dos filos. Todos nosotros y los habitantes de Pérgamo habían recibido el conocimiento, la revelación, la predicación de la espada de dos filos. ¿Sabes cómo vas a resistir? ¿Cómo es que vas a aprender a no negar tu fe y a no comprometer tu creencia en Jesús? Conociendo este libro. Conociéndolo no significa... Recientemente alguien me decía, yo prefiero vivir en el espíritu y no en la letra, porque la letra mata. Yo dije, bueno, es una muy buena explicación para alguien que no entiende todo el contexto de la importancia que tiene leer, estudiar, aprender de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes este pasado jueves, yo tuve la bendición y el privilegio de ser uno de los miembros de la mesa general, le llaman, de un desayuno que se hace anualmente con la alcaldesa de aquí de Nampa? Y me pidieron que yo orara por las escuelas y los jóvenes. Yo no sabía exactamente cuál era la mecánica de esa reunión. Pero cuando llegué me di cuenta que solo 3 personas apelaron a la Escritura, entre ellas yo. Al orar por las escuelas, al orar por los jóvenes, yo no tenía me puse a orar por eso. Me invitaron desde el mes de enero. Y he estado pensando, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo oro? ¿Cómo se hace? ¿Qué traje llevo? ¿Me pongo corbata? ¿No me pongo? De verdad pasé por todos esos, porque es un asunto de, wow, copetón, dicen a mi pueblo. Pero lo que el Señor me dio a mí orar fue, nosotros los adultos tenemos que ayudar a los jóvenes en las escuelas y en las iglesias a que ellos reciban la influencia como Dios la describe en Proverbios 22:6. Ese no es un examen para que usted lo gane o lo pierda. Pero ¿cuántos de ustedes están familiarizados con Proverbios 22:6? No levante la mano. Pero la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando él sea adulto o sea más grande, él pueda, ¿cómo dice? No se lo saben, ¿verdad? Algunos sí. No se separe de ellos. Pero no dice instruye al niño en el camino que el papá y la mamá quieren que ellos caminen, sino que dice instruye al niño en el camino, en su propio camino, en lo que él fue creado, para lo que él fue creado. ¿De dónde saqué yo esto? Lo saqué de encontrar que la Escritura así lo explica. Algunas personas dicen, no, los hijos tienen que seguir lo que los padres le digan. En cierto sentido vamos a decir, así es. Pero cuando se trata de instruir a una persona, tenemos que instruirla de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Está usted conmigo? Entonces, los de Pérgamo nos dieron un ejemplo de cómo ellos, por haber recibido esa espada de dos filos, pudieron salir adelante.
Pero llega el Señor en un momento y le dice, pero ¿saben qué, chatos? Tengo contra ustedes dos cosas. No les dijo chatos, ¿verdad? Pero es mi manera guatemalteca de decirlo. Les dice, tengo en contra de ustedes dos cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Aunque era una iglesia muy fiel a Dios, se comprometieron el evangelio al tolerar en sus reuniones, en sus congregaciones, personas con doctrinas totalmente alejadas de la verdad absoluta de Dios. Y el Señor no le pone azúcar al asunto. Dice que son doctrinas de Satanás. A veces nos ocurre, particularmente nosotros los líderes en las iglesias, que con tal de que la gente no se nos vaya, no sé si eso hace sentido a ustedes, vamos a decir, mejor si no le decimos nada, ¿verdad? Para que se nos va a ir. Y me ha costado levantar la iglesia y si le digo lo que la Biblia dice, se me va. Pero lo que debemos entender, y lo vamos a ir aprendiendo en este libro, es de que esas doctrinas acaban contaminando a las personas que vienen con usted o están con nosotros en nuestras congregaciones. Y eso es lo que el Señor le tenía en contra de Pérgamo. Como les digo, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que tenía cosas buenas, pero también que había aguantado a gente que cultuaba a otros dioses. Y otra cosa que les dice, tengo contra ustedes, dice que siguen la doctrina de los Nicolaitas. Oh, man, ¿por qué no dice cuatepecanos? Pero sería más fácil para mí decirlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, léalo conmigo, por favor. Dice, así tú también tienes algunos de que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Básicamente, la doctrina de los nicolaitas era enseñarle a la gente a vivir en libertad. O sea, tú eres libre. O sea, no tienes que seguir reglas, tú eres libre. Esa era la filosofía de los nicolaitas. Escúcheme esto, escríbalo en sus notas. Gálatas capítulo 5 explica mejor cuál es el concepto de libertad que Dios quiere que tú y yo vivamos. Es la libertad que Cristo nos da. Y escriba este versículo, capítulo 5, versículo 13. Dice, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solo no utilicéis la libertad para dar ocasión a tu carne. Antes, dice, o sea, en lugar de esto, tienes que servir en amor. Los nicolaitas estuvieron promoviendo por años, por muchas décadas, el que éramos entes libres, que no teníamos que seguir reglas. Y esta iglesia de Pérgamo lo había permitido. Y esa, entre las dos cosas que Dios le encuentra de defecto, por así decirlo, y reprende a la iglesia de Pérgamo, es la tolerancia a estas personas que entendían que la libertad era igual que el libertinaje. Si tú en algún momento piensas que alcoholizarte, permitirte ver cosas que afectan tu mente, que afectan tu corazón, déjame decirte, te puede destruir. Pero solo es ¿una qué? Una caja. No, pero si son solo 2 veces al año, invierno y verano, por decir algo. No lo tomes como una broma, porque lo que el Señor dice al respecto de eso es castigo. Una de las cosas que no debes permitirte pensar o tolerar en tu corazón es de que Dios nunca te va a castigar. Porque Dios, al que ama, disciplina. Pero si la gente de Pérgamo era tan nice, tan buena onda, sí.
Pero ¿qué es lo que Dios hace? ¿Por qué les dice esto es lo que les va a pasar? ¿Verdad? Yo quiero que usted me haga el favor de acompañarme a versículo 17 del capítulo 2. Dice, al vencedor, o sea, a esta iglesia, a ti en este momento, Dios les promete dos cosas. Dice, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es el maná del cielo? ¿Qué es el maná escondido? Es la revelación de la palabra de Dios. Pastor, pero a usted se le revela a Dios porque usted estudia. No, a usted se le va a revelar Dios en su palabra cuando usted la lee. Y cuando dice que nos va a dar también una piedrecita blanca, déjeme darle un poquito del contexto de esas piedrecitas blancas. En la antigüedad las piedras preciosas eran otorgadas o eran dadas a las personas en calidad de premio. Un reconocimiento a sus servicios militares, a sus servicios a la comunidad, a una persona victoriosa. Y a esas personas que tenían esas piedrecitas, era como decir que tenían un pase para todos los eventos. ¿Verdad? A una persona que le daban esa piedrecita, podía ir a ver a los Tigres del Norte sin pagar. No iban los Tigres del Norte. Podía ir a ver un concierto de la Sinfónica, podía ir a ver un juego de básquetbol, podía entrar a donde él quisiera. Ahora, nosotros no vamos a recibir una piedrecita física, pero lo que sí va a pasar es que vas a tener un pase para las bodas del Cordero. No vas a entrar a las bodas del Cordero si no llevas tu piedrecita con tu nombre nuevo grabado. No puede decirle, es que a mí me recomendó Harry, ¿verdad? ¿Verdad? A mí me recomendó Flor y vine a la fiesta porque el que va a estar a la puerta te va a decir, está bien, yo conozco a don Harry, buena onda ese hombre, buenísimo, ya Flor, bueno, pero muéstrame tu piedrecita. No se ría de esto como un chiste o como una broma. Tómelo como un reto a su santidad. Desee con todo su corazón que cuando las bodas del Cordero lleguen, usted tiene la piedrecita con su nuevo nombre grabado para que no lo boten de la fiesta. No vas, ahí no va, pero si es que yo era miembro de Grace en español. What? Muéstrame tu piedrecita. No, pues que yo era amigo íntimo de Andrés. Muéstrame tu piedrecita. Yo espero que este ejemplo de la iglesia en Pérgamo te inspire a ti. De otra manera, lo que vas a ver es, abre Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, solo para poderle darle cierre a esto de las piedrecitas blancas. Dice, bienaventurados los que están invitados a la cena del Cordero. Y esa piedrecita blanca es tu invitación para esa boda. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, madre. Ustedes no sé si saben eso, Flor lleva ya casi 30 años traduciendo todos mis mensajes todos los domingos. Gloria a Dios, ¿verdad? Wow. Gracias, madre. Que yo sé que hoy está haciendo un esfuerzo grande la mujer ahí sentada porque ha tenido una semana bien difícil, muy ocupada. Además de cuidarme a mí, pues tiene que cuidar de otras cosas. Bueno, no es cierto. Hay otra iglesia a la que el apóstol Juan le escribe, inspirado por el Señor, en la iglesia de Tiatira. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira,
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras tus obras postreras son más que las primeras. Imagínense, Tiatira era una iglesia que estaba en el valle, en una comunidad llamada Tiatira. Era comunidad en un valle, era muy pequeña, pero geográficamente estaba ubicada en un lugar que era, como decir, un paso obligatorio para el comercio de aquella área, del Asia Menor. Entonces, no mucha gente paraba por ahí para hacer vida. Pero fue ahí en Tiatira en donde se comenzaron a organizar lo que hoy le llamamos los gremios, o aquí en los Estados Unidos le llamamos unions o uniones. Básicamente, el concepto de gremio o de unión tiene que ver con proteger, con ayudar al agremiado, como se dice, para que sus productos y sus servicios sean remunerados correctamente. Pero en aquella época se usaba en las dos maneras. Si eras de la unión, podrías haraganear, podrías no rendir en tu trabajo, pero como estabas en el gremio, nadie te iba a votar. ¿No les parece que eso se parece a algo que vemos hoy en algunos lugares? Sí. Es interesante esto, porque cuando nosotros vemos qué es lo que nos rodea en nuestra comunidad el día de hoy, pues no es nuevo. Y no estoy diciendo que todos los gremios o todas las unions sean malas. Aquí mismo en nuestra congregación, un hermano acaba de ser contratado por una unión, y yo estoy muy bendecido porque conozco a este hermano. Sé que no va a ir a haraganear, sé que no se va a ir a prestar de esos servicios que le da la unión, sino que él va a ser un ejemplo de Jesús en medio de ese grupo de personas. Ahora, lea conmigo capítulo 2, versículo 18. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes de bronce bruñido, dice esto. Dice Hijo de Dios. La expresión más común en Apocalipsis a referirse a Jesús es el Hijo del Hombre, pero aquí lo describe ya como el Hijo de Dios. Lo que eso significa es de que resalta la deidad de Jesús. Le da ya un énfasis de, ya no estás hablando con el hombre Jesús, estás hablando con el Dios Jesús. Todas las veces que usted lea el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, generalmente está con letras minúsculas. Pero cuando usted lee Hijo de Dios, le está diciendo a usted, mire, ya que usted le dice a Jesús, Jesucito o Jesúsón, como usted le quiera llamar, en algunos momentos de su vida, en este momento usted tiene que reconocerlo a Él como el Hijo de Dios. Y dice que tenía como ojos de fuego. Ustedes han visto hace como 2 años, creo que fue, me hicieron una operación en mis 2 ojos, yo tenía glaucoma en los 2 ojos, pero me lo hicieron con láser. Yo iba cuando me dijeron tienes que hacerte una operación en los ojos, dije, ya me veo yo ahí mi bastoncito, ¿verdad? Y dije, pero yo no sabía cómo era. Dije, ¿me voy a arriesgar o verdad? No. Pero me dijeron, es con láser. Dije, bueno, le entro a. Fue interesante. La operación duró 15 minutos. Y yo sufrí como 1 mes antes de llegar a la operación. Ahora, lo que quiero ilustrarle con eso es el poder que el láser tiene hoy. Es comparado a lo que está diciendo la Escritura. La mirada de Jesús puede ser tan penetrante, puede ser tan poderosa. Él es capaz de escudriñar todo, solo con una mirada.
No se ponga a imaginar esto como una caricatura de estrella de las galaxias o como se llaman esas cosas, ¿verdad? Solo véalo en la magnitud espiritual que esto es. No hay nada que Jesús no pueda ver. Su mirada es penetrante, su mirada es confrontativa, su mirada va profundo. No sé si alguna vez Jesús te ha visto haciendo algo equivocado. ¿Sí? Los que hemos pasado por ese experiencia te voy a decir, yo no quisiera que me estuviera viendo. Jesús le habla a la iglesia de ahí mismo. Pero es importante que usted reconozca que le sigue hablando a la iglesia del día de hoy. Tiene que reconocer usted que Jesús no solamente es Jesús, su amigo. Jesús es el Hijo de Dios. Que la mirada de Jesús va más allá que solamente pensar, no, nadie me está viendo. No sé si usted entiende esta palabra, pero en Guatemala decimos, nadie me está choteando. No sé cuántos centroamericanos entienden esta palabra. Pero básicamente nadie me está viendo, nadie me está vigilando. ¿Verdad? Está lloviendo, está galán allá afuera. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente, dice, no hay cosa creada oculta a la vista, sino todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pareciera ser que Jesús está muy interesado en tu futuro, ¿no? Pareciera ser que Dios está diciendo, me interesa mucho que lo que haces en oculto, no pienses que yo soy incapaz de ver. Porque Dios está tan interesado, dice que no hay cosa creada oculta a la vista de Dios, a la vista de Jesús. Y es así como Él le entra, es así como Él se introduce a los de Tatira. Nombre más complicado este. Tatira. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Solo piensa, esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia esa, le está diciendo, mira, yo soy hijo de Dios, pero soy capaz de ver más allá de lo que tú piensas que yo soy capaz de ver. Y dice que Él se es presentado con sus pies como pies de bronce bruñido. Básicamente en 2 de Pedro 3:9, así como en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, está hablando, en ese conjunto de versículos nos hablan de la autoridad de Jesús de juzgar sobre las naciones. Va a llegar un momento en que los pies de Jesús no los vamos a ver con los pies todos empolvados o con unas hawaianas o no sé cómo se llaman las pantuflas, las chancletas. Lo vamos a ver como alguien que entra con pie firme. Y cuando usted oiga sus pasos, va a decir, wow, ahí viene, se acerca. Esos simbolismos en el libro de Apocalipsis, nosotros no podemos solamente llevarlo o tenerlos a nivel del simbolismo, sino que son simbolismos a que los llamamos inductivos. Los simbolismos inductivos son aquellos simbolismos que te inducen a hacer algo, que te convencen de que debes de reformarte, debes de cambiar, o por el otro lado, esto es lo que te puede pasar. Es muy importante, por el asunto del tiempo, verso 19, yo conozco tus obras, dice el Señor. Amor, fe, servicio y paciencia. Y dice que lo que ya hiciste, también lo conoce como lo que estás haciendo el día de hoy.
Entonces podríamos decir, Señor, mira, yo he tenido obras de amor, fe y servicio y he sido paciente y he hecho cosas buenas en el pasado y las que estoy haciendo ahora. Pero ahí vienen donde tenemos que estar muy convencidos de que no vayamos a ser reprendidos como la iglesia de Tira fue reprendida. Tiatira. ¿Está bien? Ya. Ustedes se ríen, ¿va? Pero yo les digo, a veces me cuestan ciertas palabras. Otro día les cuento que dije en público, después de terminar en una iglesia, predicar en inglés. No, hoy no, mamá, ya estás con seguridad, ¿no? Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, presta atención a esto, dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de Jezabel? Familiarizados con la historia de Jezabel. Esta iglesia que estaba en un lugar bonito, en un valle, una iglesia muy grande, tenía fe, amor, esperanza y todo, pero toleraba a esa mujer llamada Jezabel. Siempre que usted vea la palabra Jezabel en la Biblia, usted tiene que aprender a describirla o a reconocerla de esta forma. Esa era una mujer fuerte, una mujer manipuladora, que que se deleitaba, quiero decir, en hacer el mal. Y también ella fue caracterizada por procurar la destrucción y las muertes de los profetas de Dios. El espíritu de Jezabel se mueve todavía en organizaciones, en familias y también en iglesias. Ese espíritu de Jezabel tiene la intención siempre de destruir a quien está al frente de, ya sea un padre, ya sea el dueño de una empresa, ya sea un pastor en una congregación. Ese espíritu de Jezabel siempre va a suponer que habla de parte de Dios. Por experiencia propia le puedo decir, puede causar mucha confusión emocional en quienes reciben esas profecías. Déjeme explicarle eso. En la iglesia de Tiatira, ellos se habían acomodado a convivir con ese espíritu, a convivir con esa mujer. Escriba Primera de Reyes en sus notas, por favor, 18, 4 y 19 y 2. ¿Sabe usted cómo murió Jezabel? Nunca la mataron. A ella se la comieron viva los perros. El final de ese espíritu de Jezabel es terrible. Nunca he visto, y no he visto muchos casos de eso, pero nunca he visto una persona que opera en ella el espíritu jezabélico que tenga salud, ya sea financiera, emocional o espiritual. Siempre es una persona enferma. Siempre es una persona, y no me quiero ahondar mucho en esto, y le puedo decir, en pocos casos he visto personas morir a causa de ese espíritu que opera en ellos. Quiero ser muy responsable con su tiempo, y antes de seguir con el estudio que había preparado, quiero que usted se vaya a sus notas en esta tarde, las notas que le di. ¿Cuáles son las estrategias de Satanás para destruir? La primera es el engaño, la segunda es el menosprecio y el desánimo. Esos tres elementos, por favor preste mucha atención a eso, esos tres elementos estuvieron presentes en esas tres iglesias, que aunque tenían un buen fruto, eventualmente se vieron engañadas por Satanás. Se vieron menospreciados por Satanás. Se vieron desanimados por Satanás.
Hay 4 razones por las que las personas cristianas comprometen su fe. La mayoría de estas, las 4, no son un asunto que dura un día o 2. Generalmente se convierte en parte de su identidad. Las personas cristianas acomodan o comprometen su fe por miedo al rechazo. Prefieren tolerarlo en función de simpatía o indulgencia. Dice, por ejemplo, alguien me dijo un día, yo prefiero no hablar del alcohol porque a mí me gusta echarme los tragos. Las personas pueden pensar, la tolerancia es un asunto que es bueno, no en todos los casos, pero es el segundo factor que hace que las personas cristianas comprometan su fe. El placer es el tercero, la voluntad para ceder, para ser felices. ¿Para qué voy a dejar de practicar esto? ¿Para qué voy a dejar? ¿Por qué voy a practicar lo que la Biblia dice si me va a evitar tener el placer o la satisfacción que me causa el hacer lo que estoy haciendo sin obedecer la palabra de Dios? Cuarto, es la pereza. Mucha gente prefiere no luchar por lo que cree. ¿Para qué voy a discutir? ¿Para qué voy a pelear? También existen 4 etapas en ese proceso del comprometimiento de la fe. El primero es la atracción al pecado. Algo que te llama la atención. Algo que cautiva tu atención y dices, esto me gusta. Me recuerdo que hace algunos años alguien me dijo, Edgar, ¿usted sabe jugar? Era una cosa que le llamaban PS2, PS3, algo. PlayStation, ¿verdad? Y yo dije, ¿con qué se come? ¿Cómo es? En realidad, y la razón por la que yo no sabía de qué estaban hablando fue porque yo me recuerdo que en un tiempo yo vi una persona que por estar jugando esos juegos perdía trabajos, perdió su relación con su familia. Dije, yo no le encuentro sentido a estar ahí 3, 4 horas. Para mí no hace, pero muchas veces esto que parece muy bobo para Edgar o para alguien más, puede ser solamente una atracción, lo que va a permitir que después te comiences a pensar en cómo justificar lo que estás comenzando a practicar. Y después te permites perdonarte, le llamamos indulgencia. Bueno, es que estoy solo. Es que no tengo compañera, no tengo compañero. Es que no tengo hobby, es que no me divierto. Y comenzamos a darle, o se le comienza a dar un rango de indulgencia. Y después lo peor es la redefinición. ¿Qué es la redefinición? Es que aquello que la Biblia que dice que está mal, ahora decimos está bien. Recuérdese Isaías capítulo 5. Dice, en los últimos tiempos van a haber personas que van a llamar bueno a lo que Dios llama malo. Y lo que Dios dice que es malo, los hombres le van a llamar que es bueno. Ese es el proceso en el que se comienza a caminar para llegar a un punto de verse uno comprometer la fe en la que uno ha creído. Yo me recuerdo que recientemente algunos años me dijeron, pero pastor Edgar, ¿usted por qué paga impuestos? Usted es pastor. Yo digo, pues está bien, enséñeme cómo es este rollo, va de no pagar impuestos. Y por algunos años llené unos documentos y toda la cosa, pero sí hay beneficios fiscales siendo un pastor. Sí los hay, no estoy diciendo que no los hay, así no me malinterprete. Solo estoy diciendo que no me explicaron bien, entonces yo nunca, por 2 años se me ocurrió, entonces no declaro impuestos. Ay, no van a creer lo que me pasó. Mejor no les cuento. ¿Verdad? Porque alguien me dijo que no se podía o que no se debería, que yo era pastor. Entonces acomodé algo que alguien me dijo. Yo sé que mi responsabilidad, la Biblia dice que yo tengo que darle honor a quien honor merece. Que tengo que dar tributo a quien tengo que darle tributo.
¿verdad? No, pero es que yo no tengo social. Bueno, me dijo alguien una vez, no comprometas tu fe por esos detalles, ¿verdad? Es que, mire, pastor, tiene que entender, yo entiendo hasta donde puedo. Pero una cosa que tú no debes de aceptar es acomodarte, como dice, redefinir lo que la palabra dice para tu conveniencia. Finalmente, quiero dejarlos ir a descansar en esta tarde. Déjeme darle mis recomendaciones personales como pastor para que usted no niegue su fe ni comprometa sus creencias. Primero, manténgase firme en oración. Manténgase firme en oración. No ore de vez en cuando. No ore cuando ya tiene la soga al cuello. No ore cuando ya está morado con violeta, muriéndose. Ore todo el tiempo que usted pueda dedicarle tiempo a la oración. Segundo, defienda su propósito. Usted fue creado para algo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos sido creados para algo. Nadie puede hacer lo que Dios le pidió a Alicia que tenía que hacer. Para lo que Dios la creó, Alicia tiene que hacerlo. Ella tiene que defender su propósito. Recientemente alguien me dijo, bueno, usted podía dedicarse a hacer cualquier otra cosa y hacer mucho dinero. Mire, si me dedico a hacer otra cosa para hacer mucho dinero, ¿para qué? Si voy a perder el propósito por el cual yo fui creado. No comprometas tu fe, no dejes que tu conducta se vaya por el lado de, bueno, mi propósito es relativo. No, tu propósito no es relativo. Tú existes con un propósito dado por alguien que nunca cambia. Que cuando dijo sí, es sí. Cuando Él te creó con el propósito. Y último, afirma la posición donde está Jesús en este momento. Jesús está en este momento sentado a la diestra de Dios Padre. Y está intercediendo por ti y por mí. No busques a Jesús de una manera religiosa. Él es tan real que tú tienes que aprender. Nosotros tenemos que aprender a reconocer Colosenses capítulo 3 versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos capítulo 7, 55 a 56. No, Hechos, perdón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Mira, dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre al pie de la diestra de Dios. ¿En dónde está Jesús ahora? Mi punto relevante, y está en sus notas, es manteniéndome firme y no comprometiendo mi fe. Me permite reconocer a Jesús aquí a mi lado. No salió buena esa, ¿va? Tuitéela. Pero en serio, ese es nuestro punto relevante para esta tarde. Si me mantengo firme y no comprometo mi fe, eso me va a permitir a mí reconocer que Jesús está a mi lado, que no está distante, que no es una idea, sino que es un ser presente. Y recuérdese de esto, que usted es muy importante para Dios. Usted lo es para mí. Padre amado, yo quiero pedirte en esta hora que tú bendigas a mis hermanos. Esos ejemplos, Señor, de las iglesias en el libro de Apocalipsis, Señor, tienen mucho a que enseñarnos. Hay cosas que nosotros no conseguiremos entender, Señor. Pero sí sabemos, Dios, que las que podamos entender, tú nos las vas a revelar. Y Señor, yo te suplico en esta hora que cada uno de nosotros podamos evitar los síntomas y las manifestaciones del mal. Que aún haciendo cosas, Señor, aquellas 3 iglesias, cosas buenas, cosas productivas, cosas que darían buena reputación, buena fama, cosas que podría cualquier otro decir, pero si hizo esto, todavía con eso, Señor, que nosotros podemos ser reprendidos por ti. No nos permitas, Dios, comprometer nuestra fe en ti. No nos permita, Dios, comprometer nuestras creencias en ti, Señor.
por acomodarnos a una vida placentera, a una vida de pecado aquí en la comunidad. Te suplico, Dios, que nos lleves con bien de regreso a casa y que nuestro próximo encuentro, Señor, sea de gran bendición. Yo oro y bendigo a mis hermanos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos y gracias por escucharme esta tarde.